El caso del asesino camaleón y los cadáveres del Parque Estatal Bear Brook es uno de los más fascinantes, enigmáticos y complejos jamás documentados. Si bien a día de hoy las autoridades estadounidenses tienen una noción de quién era en realidad Rans Rasmussen, aún existen varias interrogantes sobre el verdadero alcance de sus crímenes. Aunque han pasado casi 4 décadas desde que se dio inicio a la investigación, el caso sigue abierto, pues no solo ha obsesionado a oficiales de policía, detectives y a la unidad de casos sin resolver, sino a cientos de especialistas en todo Estados Unidos. Se trata de una historia tan enrevesada como sorprendente, que solo se iría desvelando con el pasar de los años y gracias a la colaboración de mujeres y hombres que han perseverado en la búsqueda de la verdad. El Parque Estatal Bear Brook está ubicado en la ciudad de Allenstown, en New Hampshire, Estados Unidos. Cuenta con más de 4.000 hectáreas de frondosos bosques, colinas, ríos, pantanos y senderos ocultos. El 10 de noviembre de 1985, el Departamento de Policía de Allenstown recibió la llamada de un cazador que afirmaba haber descubierto lo que parecía ser un cadáver en las inmediaciones del parque. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron un barril oxidado de color azul tumbado entre la vegetación, desde donde se asomaban un par de huesos putrefactos envueltos en una bolsa de plástico negra y atados con un cable eléctrico. Al abrir la bolsa se pudo probar que en realidad contenía los restos desmembrados de una mujer y una niña en avanzado estado de descomposición. Lo único cercano a la escena del crimen era una pequeña tienda llamada Bear Brook Store, la cual estaba abandonada desde 1983, cuando fue destruida por un gran incendio. En el lugar no se encontró nada sospechoso, más allá de un par de vehículos deshuesados, algunos electrodomésticos y otros escombros esparcidos por la propiedad. Los exámenes forenses dictaminaron que ambas víctimas eran caucásicas y habían fallecido tras recibir varios golpes en la cabeza con un objeto contundente antes de ser descuartizadas e introducidas dentro del barril. La data de muerte resultó ser inexacta debido al deterioro de los cuerpos. Los especialistas estimaron que los decesos pudieron haber ocurrido entre 6 meses y 3 años antes del hallazgo. Sus edades aproximadas oscilaban entre los 23 y 33 años en el caso de la mujer y los 8 o 10 años en el de la niña. Ninguna de las dos llevaba algún tipo de identificación, por lo que sus identidades eran un misterio. Tampoco se pudo probar que ambas fueran madre e hija o tuvieran alguna relación sanguínea. Los agentes involucrados comprendieron rápidamente que se trataba de un caso difícil. En el lugar del hallazgo no se encontraron pistas que encauzaran la investigación y en los registros policiales no figuraba la denuncia de ninguna desaparición en la zona. La ciudad de Allenstown contaba con una población de poco más de 5.000 habitantes, y aunque se interrogó a cientos de personas, nadie parecía estar al tanto de lo ocurrido. Lo único que se pudo averiguar era que un grupo de muchachos que vivían en un campamento de remolques cercano habían descubierto el barril en el mismo sitio 3 meses antes. Este se encontraba sellado y por curiosidad decidieron abrirlo y tumbarlo. Afirmaron que además del insoportable hedor, de su interior se asomó una bolsa de basura que chorreaba un líquido gris claro. Pensaron que se trataba de basura o leche descompuesta y se marcharon a los pocos minutos sin darle mayor importancia al incidente.
No fue hasta el 10 de noviembre de ese mismo año que un cazador que pasó por el lugar se topó con el barril y abrió la bolsa, descubriendo que se trataba de restos humanos. En una comunidad tan pequeña, la desaparición de una mujer y una niña forzosamente tendría que haber llamado la atención de sus familiares o algún vecino, pero a medida que pasaban los días, quedó en evidencia que nadie las estaba buscando. La policía decidió difundir la noticia y los retratos elaborados por artistas forenses a través de diversos medios de comunicación a nivel estatal, y aunque el doble crimen produjo un gran impacto, nadie se acercó siquiera a la morgue de Allenstown para reconocer los cadáveres. Las autoridades de New Hampshire se pusieron en contacto con Washington y se revisó la base de datos de personas desaparecidas a nivel nacional entre 1970 y 1985. Fue entonces que salió a flote el caso de Grace y Gracie Reeb, una mujer de 32 años que desapareció junto a su hija de 5 a principios de junio de 1978. Ambas vivían en Vermont, estado vecino de New Hampshire. Eran caucásicas, de cabello castaño claro, y sus edades correspondían a las de los cadáveres descubiertos en el barril. Sin embargo, cuando se realizó una comparación de sus registros dentales, no hubo coincidencias. Semanas más tarde, incluso la policía de Canadá cotejó la información disponible, pues existía la posibilidad que las víctimas fueran canadienses y hubiesen cruzado la frontera, pero las descripciones de la mujer y la niña tampoco coincidían con ningún caso de desaparición denunciado hasta la fecha. En los meses posteriores la investigación no tuvo avances significativos y el caso se fue enfriando a pesar de los esfuerzos de los detectives. En este tipo de casos, identificar a las víctimas es de vital importancia, sobre todo para establecer lazos con otras personas que pueden aportar pistas valiosas o incluso vincularlas con su propio asesino. Tras 2 años de investigación, las autoridades finalmente decidieron liberar ambos cuerpos para que pudieran ser enterrados en un cementerio local, gracias a la colaboración de una iglesia metodista, la oficina forense y el departamento de policía de New Hampshire. En la lápida sin nombres se podía leer la siguiente inscripción: Aquí yacen los restos mortales solo conocidos por Dios, de una mujer de entre 23 y 33 años y una niña de 8 a 10 años. Sus cuerpos asesinados fueron encontrados el 10 de noviembre de 1985 en el Parque Estatal de Bear Brook. Que sus almas encuentren la paz en el amoroso cuidado de Dios. Sin la identidad de las víctimas y sin un culpable, el caso parecía haber pasado al olvido. Tendrían que pasar casi 15 años antes que la investigación diera un vuelco inesperado. En el año 2000, New Hampshire aún no contaba con una unidad especializada en casos no resueltos. Sin embargo, la tarea le fue asignada de manera informal al sargento de policía John Cody. Al igual que muchos de los agentes más veteranos, Cody estaba al tanto del doble crimen de Allenstown y se dispuso a estudiar toda la información disponible. Al no encontrar otras pistas que lo ayudaran en su labor, el día 9 de mayo se dirigió al Parque Estatal Bear Brook para inspeccionar el área. Tras localizar el sitio exacto donde 15 años antes se había encontrado el barril con los cadáveres, comenzó a caminar por los alrededores, realizando un hallazgo increíble. A unos 100 metros de la escena del crimen de 1985, había otro barril idéntico con una bolsa de basura en su interior. Al abrirla, encontró los esqueletos de 2 menores de edad. Los exámenes forenses confirmaron que se trataba de 2 niñas pequeñas que habían fallecido hacía al menos 15 años a raíz de varios golpes en la cabeza.
Se estimó que una de ellas tenía de 1 a 3 años de edad al momento de ser asesinada, mientras que la otra era un poco mayor, de 2 a 4 años. Este nuevo descubrimiento movilizó a todo el departamento de policía de New Hampshire y las autoridades locales. Se autorizó la exhumación de los cuerpos hallados en el Parque Estatal Bear Brook en noviembre de 1985, pues serían sometidos a avanzados exámenes de ADN para determinar cuál era el verdadero vínculo con las dos nuevas víctimas. Finalmente se pudo probar que la mujer de entre 23 y 33 años efectivamente podía ser la madre, la tía o la hermana de 2 de las menores. Pero la niña de entre 2 y 4 años de edad que fue encontrada en el segundo barril y que los medios de comunicación apodarían como la hija del medio, no compartía la misma información genética de las demás. Resultó imposible demostrar si el segundo barril ya estaba cerca de la escena del crimen en 1985 o si fue dejado en el lugar poco tiempo después. De todas formas, los investigadores se sintieron sumamente frustrados, porque si se trataba de un asesino en serie, seguramente se estaba burlando de ellos. El caso nuevamente salió a la luz y las autoridades proporcionaron el retrato robot de las 4 víctimas a los medios de comunicación, con la esperanza de que algún ciudadano de Allenstown o sus alrededores las reconocieran, pero la historia volvió a repetirse y nadie fue capaz de identificarlas. Una de las principales hipótesis que manejaban las autoridades apuntaba a que posiblemente la joven de 23 a 33 años era madre de 2 de las menores y que la tercera niña, que no coincidía con su ADN, podía ser adoptada. Tal vez la mujer se encontraba en una relación abusiva con el padre de sus 2 hijas o el padre de la otra menor, hasta que éste las asesinó y dejó sus cuerpos dentro de los barriles. Pero si realmente se trataba de una masacre de dichas características, ¿dónde estaba el asesino? ¿Quiénes eran las víctimas? ¿Y por qué nadie denunció la desaparición de una familia completa? Las preguntas seguían siendo las mismas y no había una respuesta satisfactoria. Otra teoría apuntaba a que todo podía ser obra del asesino en serie John Edward Robinson, quien fue arrestado el 2 de junio del año 2000, casi un mes después del hallazgo del segundo barril en el Parque Estatal Bear Brook. Robinson, quien por aquel entonces vivía en Lacine, Kansas, fue descubierto en su granja con los cadáveres descompuestos de 2 mujeres dentro de un par de barriles industriales. Poco después, la policía descubrió una instalación que Robinson alquilaba en el estado de Missouri, encontrando otros 3 barriles con cadáveres. Los crímenes cometidos por Robinson eran sospechosamente similares a los ocurridos en Allenstown. Todas las víctimas eran mujeres, fueron asesinadas de varios golpes en la cabeza y posteriormente introducidas dentro de barriles. Sin embargo, se pudo probar que entre 1970 y 1985, Robinson vivió en Illinois y Kansas y jamás viajó a New Hampshire. Fue así como la investigación volvió a enfriarse. La prensa lo bautizaría como el caso de las 4 de Allenstown o los asesinatos de Bear Brook y se transformó en una de las historias criminales más inquietantes de la región. En junio del año 2002, al otro extremo del país, el Departamento de Policía de California recibió una denuncia por la supuesta desaparición de una mujer de 44 años llamada Eun Jun. Según sus amistades, Jun había conocido a un sujeto identificado como Lawrence Banner a finales de 1999 y pocos meses más tarde se casaron en una ceremonia no oficial antes de mudarse a una propiedad en el condado de Contra Costa.
El hombre de 58 años fue descrito por una de las amigas de June como un sujeto desgarbado, sucio, alcohólico y grosero, que poco a poco fue alejándola de su entorno. Durante los últimos meses, 2 amigas de June intentaron comunicarse con ella vía telefónica, pero quien siempre respondía era su pareja. Este aseguraba que June había salido de compras, que estaba cuidando a su madre o que no deseaba hablar con nadie en ese momento, lo que comenzó a ser sospechoso, pues constantemente ponía una excusa distinta. Fue así como Lawrence Banner sería visitado por un par de agentes de policía y no puso reparos en acompañarlos hasta la comisaría para prestar declaración. En un principio afirmó que June había viajado a Oregon para cuidar una de sus propiedades, pero luego confesó que la mujer en realidad lo había abandonado, que evitó decírselo a sus amigas porque no quería ventilar su vida privada y que desconocía su paradero. Los investigadores tomaron sus huellas dactilares para revisar sus antecedentes y las compararon con los registros policiales, descubriendo que en realidad tenía varias identidades. Lawrence Banner era también Gerald Mockerman y Curtis Kimball, un ex convicto que había violado su libertad condicional en 1990 tras cumplir 18 meses de prisión por abandono de menores. Esta infracción bastó para ponerlo bajo arresto y conseguir una orden de allanamiento para registrar su vivienda. La casa estaba algo sucia y descuidada, pero no había nada fuera de lo común o que llamara la atención de los agentes. Sin embargo, cuando ingresaron al garaje, se toparon con una escena inquietante. Al interior de una pequeña habitación había una enorme pila de arena para gatos con manchas marrones y a un costado un hacha salpicada de sangre. No había ningún olor pestilente, pero al remover la arena los oficiales encontraron el cadáver descuartizado de Eun-Soo Jun, el cual además se había momificado. Los forenses concluyeron que había fallecido a raíz de un fuerte golpe en la cabeza, posiblemente realizado con un martillo hallado en la propiedad. Banner sería inmediatamente acusado del horrendo crimen. Una vez que comenzó la audiencia por el asesinato de Eun-Soo Jun en junio del año 2003, Banner se declaró inmediatamente culpable de todos los cargos, pues no estaba dispuesto a enfrentar un eventual juicio. La decisión no solo sorprendió al juez y a la fiscalía, sino también a su propia defensa. Sería condenado de 15 años a cadena perpetua y enviado a la prisión estatal de High Desert en Susanville, California. Sin embargo, la decisión de Banner de no defenderse despertó las sospechas de una de las detectives de homicidios involucradas en el caso, Roxanne Granheit. Granheit estaba segura que Banner era un sujeto mucho más listo de lo que aparentaba y que posiblemente estaba ocultando algo, por lo que decidió investigar más sobre su pasado. Bajo la identidad de Curtis Kimball, Lawrence Banner tenía antecedentes penales por haber abandonado en 1986 a su hija, Lisa, de 5 años, en un parque de casas rodantes en Scotts Valley, California. Banner vivió una temporada con ella en el campamento y se encargó de realizar la instalación de las cámaras de seguridad en el lugar, pues afirmaba ser electricista. Poco después trabó amistad con un matrimonio compuesto por Catherine y Richard Decker, quienes se encontraban de forma temporal en aquel sitio. Los Decker no tardaron en encariñarse con la menor y compadecerse del hombre. Este les había contado que estaba enfermo, que su esposa había muerto de cáncer y que le resultaba difícil cuidar de la niña. Si bien Banner lucía como un sujeto descuidado y bebía en exceso, parecía ser alguien humilde, honesto y convincente.
Los Decker tenían otra hija y pensaron que Lisa podría hacerle compañía, así que llegaron a un acuerdo con el hombre y realizaron todos los trámites para adoptarla. Viajaron al sur de California y se llevaron a la menor a casa durante 2 semanas para evaluar su adaptación, como exigía la ley, y poco después regresaron al parque de casas rodantes para que Banner firmara los papeles de adopción. Sin embargo, este se había marchado sin dar mayores explicaciones. Al mismo tiempo, la familia Decker comenzó a notar que Lisa tenía ciertas conductas extrañas y sospechaban que posiblemente había sido víctima de abusos sexuales. Informaron de esto a la policía, quienes de inmediato intentaron dar con el paradero de su padre, al cual los Decker no conocían como Lawrence Banner, pues se había presentado ante ellos como Gordon Jensen. Jensen no solo estaba siendo buscado por abandonar a su hija, sino también por sospechas de abuso sexual, lo cual aceleró la investigación. Varios testigos afirmaron haber visto a Jensen instalando el sistema de seguridad del lugar semanas antes, y un par de detectives desmanteló uno de los equipos, encontrando sus huellas dactilares al interior de una cubierta metálica. Una vez que fueron comparadas con los registros de la policía, se descubrió que coincidían con las de Gordon Jensen, pero también con las de otro sujeto llamado Curtis Kimball. A finales de 1985, Kimball y Lisa protagonizaron un accidente de tránsito en el condado de Orange, del cual ambos salieron ilesos. Kimball fue acusado de conducir en estado de ebriedad y tras pagar la fianza se fugó inmediatamente. Gordon Jensen y Curtis Kimball resultaron ser la misma persona. La policía lo buscaba por violar su libertad condicional y dejar abandonada a su hija en el parque de casas rodantes de Scotts Valley, pero no sería fácil dar con su paradero, pues ya había demostrado ser un tipo sumamente escurridizo. Finalmente sería detenido en 1988, esta vez por conducir un vehículo robado en Preston, California. Tras el arresto, se descubrió que portaba documentos falsos, los cuales lo identificaban como Gerald Mackerman. Las autoridades pudieron identificarlo por sus huellas dactilares como Curtis Kimball, el hombre que había abandonado a su hija en el parque de casas rodantes 2 años antes, y fue sentenciado a 3 años de prisión, aunque no se levantaron cargos por abusos sexuales, pues no pudieron ser probados. Cumpliría 18 meses de condena antes de salir en libertad condicional y volver a fugarse. La policía no volvería a saber de él sino hasta el año 2002, cuando asesinó a su pareja, Eun Sung-yoon, en el condado de Contra Costa. Gordon Jensen, Curtis Kimball, Gerald Mackerman, Lawrence Banner. Todos eran la misma persona. Ahora se encontraba tras las rejas, después de admitir un horrendo crimen. Para la detective Roxanne Granhide, algo no terminaba de encajar en esta historia, a pesar que el caso ya estaba cerrado y el asesino posiblemente jamás saldría de prisión. El hecho de que a lo largo de su vida cambiara constantemente de identidad resultaba claramente sospechoso, y fue entonces que se preguntó si la niña, que abandonó en el parque de casas rodantes en 1986, era realmente su hija. Cuando Lisa fue acogida por la familia Decker en 1986, no pasó demasiado tiempo con ellos. Su padre se había convertido en un fugitivo de la justicia, su madre supuestamente estaba muerta y el proceso de adopción no había llegado a su fin, por lo que finalmente las autoridades optaron por sacarla de su nuevo hogar y la enviaron a una institución de servicios de protección infantil.
Grant Hyde contaba con todos los antecedentes de la chica, que por aquel entonces tenía 22 años, y decidió presentar una solicitud para hacer una prueba de paternidad involucrándola a ella y a Lawrence Banner. En agosto del año 2003, 2 meses después que Banner fuera enviado a la cárcel, se pudo probar que no estaba relacionado biológicamente con Lisa. Tras esta revelación, la detective Grant Hyde dio aviso a la oficina del sheriff de San Bernardino, quienes se pusieron en contacto con Lisa y comenzaron una nueva investigación con el objetivo de averiguar su verdadera identidad y quiénes eran realmente sus padres biológicos, pues existía la posibilidad de que hubiese sido raptada cuando era pequeña. Banner sería interrogado por los investigadores en un par de ocasiones con respecto a Lisa, pero sencillamente se negó a colaborar. Guardó celosamente su secreto hasta que el 28 de diciembre del año 2010 falleció en la prisión de High Desert a la edad de 67 años debido a un cáncer de pulmón. Lawrence Banner, quien para el sistema legal era en realidad Curtis Kimball, representaba un verdadero enigma. No se sabía prácticamente nada de su pasado, y tras su muerte se descubrió que su edad tampoco parecía ser la correcta, pues varios de sus documentos de identificación estaban alterados. Tendrían que pasar varios años antes que los hechos ocurridos en New Hampshire en 1985 se relacionaran con Banner y que el nombre de Terrence Rasmussen saliera a luz por primera vez en toda la investigación. Mientras tanto, la oficina del sheriff de San Bernardino continuó con la labor de averiguar la verdadera identidad de Lisa, quien por aquel entonces también quería saber qué había ocurrido con sus padres y si tenía a otros familiares vivos. Los detectives colaboraron estrechamente con una genealogista genética y financiaron el proyecto Lisa, el cual consistía en comparar el ADN de la joven con otras muestras disponibles en sitios web sobre genómica. Finalmente, y después de años de ardua investigación, en el 2016 los especialistas pudieron dar con los abuelos de Lisa, quienes vivían en la ciudad de Manchester, al sur de New Hampshire. Tras ser contactados por la policía, estos afirmaron que Lisa en realidad se llamaba Dawn Bowden y que vivió junto a su madre biológica, Denise Bowden, en una propiedad ubicada en el 925 de Hayward Street, en Manchester. Denise era una madre soltera de 23 años que no tenía una relación demasiado cercana con sus padres. En noviembre de 1981, decidió marcharse de casa junto a su hija de 6 meses y su novio, un sujeto llamado Robert Evans. En ese momento, la pareja atravesaba varios problemas financieros, por lo que los padres de Denise asumieron que se había mudado de Manchester en busca de nuevas oportunidades. Pero tras enterarse de todo lo ocurrido y reencontrarse con su nieta, pusieron una denuncia. Por primera vez en más de 2 décadas, Denise Bowden fue ingresada a la base de datos nacional de personas desaparecidas. El novio de Denise por aquel entonces, Robert Evans, se convirtió inmediatamente en el centro de la investigación. Se desconocía su paradero, pero se descubrió que en 1980 había sido procesado por emitir un cheque sin fondos y desvío de corriente eléctrica, pues justamente se desempeñaba como electricista. La sorpresa fue enorme cuando por medio de sus registros policiales se pudo probar que Evans era en realidad Lawrence Banner. El Departamento de Policía de New Hampshire contaba con 2 nuevos antecedentes.
Denise Bowden había ingresado a la base de datos de personas desaparecidas recientemente y fue vista con vida por última vez antes del hallazgo de los cuerpos en el Parque Estatal Bear Brook, por lo que existía la posibilidad de que fuera ella, la mujer de entre 23 y 33 años que continuaba sin ser identificada. Por otro lado, la evidencia demostró que Lawrence Banner, quien había fallecido en una cárcel de California en el año 2010, vivió en New Hampshire entre 1978 y 1981. Se trataba de un asesino confeso y no era ilógico pensar que pudiese estar involucrado también en este caso. Los asesinatos del Parque Estatal Bear Brook nuevamente despertaron el interés nacional en enero del año 2017, cuando las autoridades anunciaron en una rueda de prensa que contaban con nuevos antecedentes para intentar resolver el caso y descubrir las identidades de las víctimas, pero los resultados fueron inesperados. Tras completarse las pruebas de ADN, se pudo probar que la mujer de entre 23 y 33 años hallada dentro del barril en 1985 no era Denise Bowden. Lo más sorprendente fue que la niña de entre 2 y 4 años de edad, a la cual los medios de comunicación habían apodado la hija del medio, era en realidad hija de Lawrence Banner. Al mismo tiempo, se descubrió que el verdadero nombre de Banner era Terrance Peter Rasmussen. El pasado de Rasmussen era un verdadero misterio. Según algunos documentos, nació el 23 de diciembre de 1943 en Denver, Colorado. Sobre su niñez o su familia, sencillamente no existe información. Se alistó en la Marina de los Estados Unidos en 1961, en donde se formó como electricista, aunque sería dado de baja en 1967. Entre 1967 y 1968, Rasmussen se mudó a Hawái para trabajar en el negocio de sus padres. Allí conocería a una chica con la cual contrajo matrimonio a los pocos meses. A principios de los años 70 se asentaron en Phoenix, Arizona, y tuvieron 4 hijos, pero en junio de 1975, Rasmussen fue acusado de violencia intrafamiliar y puesto bajo arresto. Su esposa pudo demostrar que el hombre no solo la golpeaba, sino que incluso quemaba con cigarrillos a sus propios hijos. A pesar de la grave denuncia, esta no prosperó y Rasmussen quedó libre a los pocos meses. El matrimonio terminó divorciándose en 1978. Su ex esposa y sus hijos nunca más volverían a verlo. A partir de entonces, Terrance Rasmussen usó una infinidad de identidades falsas. Recorrió varios estados cometiendo delitos menores y prestando servicios ocasionales como electricista. De hecho, se pudo probar que estuvo en Wyoming, Colorado, Missouri, Virginia, Arizona, Luisiana, Hawái, Texas, New Hampshire, Washington, Oregon y California, además de pasar una breve temporada en Quebec, Canadá, a finales de los años 70. Cuando su identidad se hizo pública en la rueda de prensa de julio del año 2017 con respecto a los asesinatos del Parque Estatal Bear Brook, algunas personas que trabajaron con él y lo reconocieron llamaron a la policía para aportar datos que ayudaran a resolver el misterio. La mayoría lo describió como un alcohólico apático y andrajoso que no cruzaba palabras con prácticamente nadie. Curiosamente, otros afirmaron que era un sujeto amistoso y sumamente inteligente. Por lo visto, Rasmussen cambiaba constantemente de apariencia y podía usar acento sureño o de la costa este de los Estados Unidos. También hablaba fluidamente francés, chino, español y árabe.
Todas estas características, además de sus múltiples identidades, llevaron a la policía a apodarlo como el asesino camaleón. Cuando se reveló que Lawrence Banner en realidad se llamaba Terrence Rasmussen y que no solo era responsable de haber asesinado a una mujer en California, sino que además era el principal sospechoso en el caso del Parque Estatal Bear Brook, donde una de las víctimas mortales era su propia hija, tanto los investigadores como la comunidad quedaron impactados. Aún así, el increíble descubrimiento solo trajo más incertidumbre. Denise Bowden seguía desaparecida y las víctimas encontradas en los barriles no pudieron ser identificadas. Tampoco existían documentos oficiales que corroboraran que Rasmussen había tenido una quinta hija, a pesar que las pruebas de ADN así lo confirmaban. De hecho, la niña solo compartía información genética con Rasmussen y no con Denise Bowden, su pareja de por aquel entonces, por lo que la madre de la chica podía estar en cualquier parte, incluso muerta. Debido a la alta difusión de los medios, el caso comenzó a despertar interés en diversos foros de la web relacionados con crímenes sin resolver, y miles de internautas planteaban sus propias hipótesis en base a toda la evidencia revelada. Incluso en el año 2018, un exitoso podcast sobre True Crime se refirió al caso de los cadáveres del Parque Estatal Bear Brook y el misterioso Terrence Rasmussen, quien por lo visto era un asesino en serie. El 10 de octubre del año 2018, Rebecca Heath, una bibliotecaria de 34 años que vivía en Connecticut, Estados Unidos, se comunicó con la policía afirmando haber descubierto la identidad de 3 de las víctimas de los barriles. Heath había escuchado por primera vez sobre el caso en el año 2010 y quedó profundamente impresionada. No fue hasta el año 2016 que comenzó a adentrarse todavía más en la macabra historia a través de los medios de prensa. Durante 2 años, visitó sitios web de genealogía y rastreó cientos de publicaciones de personas desaparecidas, hasta que finalmente dio con una publicada en 1999 que llamó poderosamente su atención. Se trataba de una mujer que buscaba a su media hermana, a quien identificó como Sarah McWatters, nacida en 1977. Esta afirmó que Sarah, de por aquel entonces 1 año, fue vista por última vez junto a su madre, Marlise Honeychurch, de 24, y su otra hija, Mary Baugh, de 6, a finales de noviembre de 1978, en La Puente, California. Rebecca Heath sospechó inmediatamente que Marlise, Mary y Sarah podían ser 3 de las 4 víctimas halladas en los barriles del Parque Estatal Bear Brook. Aunque la dirección de correo del aviso estaba inactiva, pudo contactar a la mujer que lo publicó a través de Facebook, y ésta le entregó varios detalles. El más impactante era que en 1978 Marlise estaba saliendo con un hombre de apellido Rasmussen. Heath acudió inmediatamente a la policía y presentó la evidencia, lo que abrió una nueva línea investigativa. Finalmente, en junio del año 2019, las autoridades anunciaron en una rueda de prensa que Marlise Honeychurch, Mary Baugh y Sarah McWatters fueron identificadas positivamente a través de pruebas de ADN como 3 de los 4 cuerpos hallados en el Parque Estatal Bear Brook entre 1985 y el año 2000. Los cuerpos de Marlise y sus 2 hijas, Mary y Sarah, fueron entregados a sus familiares y enterrados en el cementerio San Juan Bautista de Allenstown. A día de hoy, el caso sigue abierto, pues a pesar de todo algunos investigadores aún tienen la esperanza de descubrir la identidad de la hija de Rasmussen y quién fue su madre.
Reconstruir la cronología de la matanza perpetrada por Terrance Rasmussen resulta extremadamente difícil. La policía está segura que le quitó la vida a Marlies, Mary y Sarah a principios de 1980. Por lo visto había engendrado a otra niña pocos años antes, conocida mediáticamente como la hija del medio, a la cual también asesinó. La identidad de la madre de la menor aún es desconocida, pero es muy probable que sea otra de sus víctimas. Se cree que asesinó a Denise Beaudin entre 1981 y 1982, para luego darse a la fuga con su hija pequeña, a quien rebautizó como Lisa y de la cual abusó sexualmente. Estuvo con ella durante un par de años, antes de abandonarla en un parque de casas rodantes en California en 1986. El cuerpo de Denise Beaudin aún no ha sido encontrado. Finalmente sería arrestado en el año 2002 tras asesinar a su nueva pareja, Eun-Sung Jun, en California. Se desconocen los verdaderos motivos que impulsaron a Terrance Rasmussen a cometer actos tan atroces, aunque parece haber sido un psicópata y pederasta con rasgos paranoicos. A diferencia de otros asesinos en serie, que por lo general escogen víctimas con las que no tienen una relación directa, Rasmussen mató a parejas, hijastras e incluso a una hija biológica con la cual convivió por años, lo que demuestra un alto nivel de frialdad y desapego emocional. Considerando que viajó por distintos estados a lo largo de su vida, fue lo suficientemente hábil como para utilizar distintas identidades y pudo encubrir durante décadas algunos de sus crímenes. Los investigadores creen que Rasmussen puede haber matado a muchas más personas. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.